Al principio había oscuridad. Y entonces, una explosión produjo el nacimiento de una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, increíbles y letales secretos del lugar al que llamamos universo. Ya han eliminado a los dinosaurios y a otras muchas especies. Y no hay duda de que volverán a atacar. Sería un desastre de proporciones más que bíblicas. Investigar a los asteroides no es una cuestión solo de ciencia, Los asteroides serán uno de los mayores problemas de la humanidad. sino de supervivencia. Cuanto más sepamos antes de que lleguen, mejor preparados estaremos para intentar algo. Prepárense para conocer los últimos descubrimientos sobre asteroides y los nuevos y atrevidos planes para ir a donde ningún ser humano ha ido jamás. El universo. Ataque de asteroides. Es el año 2029. Y un asteroide al que los científicos siguen desde hace décadas pasa cerca de la Tierra. La anchura del asteroide ronda los 3 campos de fútbol. Se llama Apophis, por el antiguo dios egipcio de la destrucción. Según las últimas predicciones, Apophis no impactará contra la Tierra en 2029. Pero a su paso por una zona de espacio próxima, pero aparentemente indeterminada, la comunidad científica mundial está en alerta máxima. Los astrónomos han delimitado una zona muy pequeña de espacio. Y si a Apophis se le ocurre pasar por esa zona, se producirá la colisión con la Tierra en 2036. Y esta zona tan pequeña de unos 750 metros de largo y menos de 50 de ancho se denomina el ojo de la cerradura. Un equipo internacional de agencias espaciales lanza un cohete para encargarse de Apophis. No hay que volarlo con una bomba nuclear. Primero, porque para eso haría falta mucha energía y porque se crearía una enorme cantidad de fragmentos que saldrían en dirección a la Tierra. Lo deseable es darle un pequeño empujoncito que cambie ligeramente su trayectoria y así no tendremos una colisión. Pero es posible que esa roca espacial de 30 millones de toneladas sea simplemente demasiado enorme. La colisión no desvía lo suficiente el asteroide de su rumbo. El impacto de 2036 es miles de veces más potente que la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. El cráter inmediato es tan grande como la isla de Manhattan. Crearía un cráter de más de 3 kilómetros de ancho. Si Apophis impactase contra una ciudad, adiós a esa ciudad y a sus alrededores en 150 kilómetros. La onda expansiva, la explosión, los vientos, el material eyectado y el enorme terremoto que se produciría, se expandirían y se sentirían en una zona enorme. Cuando se descubrió a Apophis en 2004, las probabilidades iniciales de un impacto eran de 1 entre 37. Pero esas posibilidades han descendido con el paso de los años, a medida que los científicos han conseguido una perspectiva mejor de su trayectoria. Comparemos el proceso de determinación de la órbita del asteroide y la predicción de huracanes. Cuando un huracán nace, no sabemos exactamente a dónde irá. Vamos obteniendo datos y 1 o 2 semanas después ajustamos nuestras predicciones. Pues más o menos lo mismo ocurre con asteroides y cometas. Cuantas más observaciones hacemos a lo largo del tiempo, mejor sabemos dónde estará el objeto en el futuro. Por eso hoy las posibilidades de impacto sobre la Tierra, de solo 1 entre 250.000, son mucho más reducidas que la predicción original de 1 entre 37. Pero incluso aunque Apophis no impacte contra la Tierra, no hay duda de que al final lo hará otro objeto. Es un desastre que las agencias espaciales se toman muy en serio. En julio de 2010, un grupo de asesoramiento de la NASA recomendó la creación de una oficina de defensa planetaria
para estudiar cómo detectar y desviar a un asteroide que viniese en nuestra dirección. Sabemos con certeza que un asteroide impactará contra la Tierra en los próximos 10.000 años. Uno grande. Y la pregunta es cuándo ocurrirá y si estaremos preparados para cuando eso suceda. Un parque de atracciones junto al mar es un lugar inverosímil para demostrar la velocidad a la que asteroides y cometas se desplazan por nuestra esquina de universo. Pero una atracción de este parque revela en realidad muchas cosas sobre estos objetos letales. Nuestro sistema solar es como una galería de tiro. Asteroides y cometas impactan de vez en cuando contra planetas y lunas, creando gigantescos cráteres de impacto. Los objetos más grandes presentan un perfil más grande, de modo que es más fácil alcanzarlos. En este caso, tengo que alcanzar estas dianas, que son todas más o menos del mismo tamaño. Pero imagínense que ese hombre es Júpiter. Es grande, y la ardilla podría ser la Tierra, que es más pequeña. Y las hormigas podrían ser nuestra luna, más pequeña todavía. De modo que Júpiter es bastante fácil de alcanzar. La Tierra, la ardilla, es más difícil de alcanzar. Tiene un perfil más pequeño. Ah, ahí está. La Tierra ha sido alcanzada. Las hormigas son pequeñas. Así que es más difícil todavía alcanzarlas. La mayoría de los asteroides fallan, solo impactan de vez en cuando. Pero a diferencia de lo que ocurre en la galería de tiro, donde las balas, o en este caso los flashes de luz, siempre viajan en línea recta, asteroides y cometas se curvan hacia sus objetivos. Júpiter tiende a atraer asteroides y cometas a través de su gravedad. Así que es como si yo empezase con el punto de mira desviado hacia afuera y Júpiter tirase del cañón del rifle hacia él para que mi disparo dé en el blanco. Dado que la Tierra es mucho menos enorme que Júpiter, su gravedad inferior no atrae a tantos asteroides. Y la Luna, con apenas una sexta parte de la gravedad de la Tierra, atrae incluso menos. Pero como ilustran los cráteres de la superficie lunar, los impactos no habituales de asteroides durante un largo periodo de tiempo provocan muchísima destrucción. La capacidad de Júpiter para atraer a cometas y asteroides se ha puesto de manifiesto recientemente. En 1994, fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactaron contra Júpiter. Los científicos pensaban que este tipo de impacto grande era un suceso aislado, algo que solo se veía una vez cada varios siglos. Pero entonces otro cometa o asteroide llegó en julio de 2009. Creó un enorme punto oscuro y una bola de fuego tan grande como la Tierra. Haber contemplado a dos impactadores diferentes contra Júpiter en un plazo de tan solo 15 años es una señal de que el sistema solar podría tener más tráfico del que pensábamos. Y entonces, en junio de 2010, un tercer objeto impactó contra Júpiter y un astrónomo aficionado captó el momento del impacto. ¿Obligaría esto a los científicos a cambiar sus cálculos y a reconocer que Júpiter recibe impactos de objetos grandes con mucha más frecuencia que hace algunos siglos? Creo que no hay necesariamente muchos más de los que pensábamos antes, porque el objeto que impactó en 2009 era más pequeño que el cometa Shoemaker-Levy 9. Y hay muchísimos más objetos pequeños volando por ahí que objetos grandes. Pero la información sobre cualquier tipo de impacto, grande o pequeño, siempre es útil. Para comprender el peligro de impacto sobre la Tierra, necesitamos conocer la población de asteroides, sus órbitas. Así que cualquier información, por ejemplo, con qué frecuencia impactan contra Júpiter o en la zona de Júpiter, contribuye a nuestro conocimiento de la población general de objetos de nuestro sistema solar y nos ayuda a saber si debemos estar preocupados por un posible impacto sobre la Tierra. La mayor fuente de esa población es el cinturón de asteroides principal, situado entre Marte y Júpiter. Ahí es donde la fuerte atracción gravitatoria de Júpiter ha impedido que millones de rocas más pequeñas se convirtiesen en otro planeta. Pero eso no es todo. Pensamos en los asteroides como en esas cosas que viven en el cinturón entre Marte y Júpiter, porque históricamente ahí es donde se encontraron al principio la mayoría. Pero de hecho hay asteroides que viajan más allá de Júpiter. Hay asteroides que se acercan al Sol, asteroides que se acercan a la Tierra.
El asteroide más grande es Ceres, mide unos 1000 kilómetros de ancho y ocuparía desde Washington DC hasta Chicago. Es tan grande que constituye aproximadamente un tercio de la masa total del cinturón de asteroides. Un impacto de algo así sería muy mala noticia para todas las criaturas vivas de la Tierra. Es unas 100 veces más grande que el meteorito que provocó el impacto de Chicxulub, que causó la extinción del 70% de las especies de la Tierra y de los dinosaurios. Así que de entrada ya parece algo malo, pero es algo muy malo. Sería un desastre de proporciones más que bíblicas. Crearía un cráter casi tan grande como los Estados Unidos. Pero además de hacer eso, proyectaría material fundido y crearía vientos supersónicos por todo el globo. Afortunadamente, Ceres se encuentra en una órbita estable alrededor del Sol, y los asteroides grandes son fáciles de detectar y seguir. Probablemente estaríamos sobre aviso con décadas de antelación si un asteroide de más de 1,5 kilómetros de ancho tuviese posibilidades de impactar contra la Tierra. Pero los más pequeños suponen un reto mayor, como demuestran las últimas investigaciones. Hay muchos más pequeños que grandes. Si pensamos en objetos de 1 kilómetro de diámetro o mayores, hablamos de unos 940 y de que hemos descubierto un 86% de la población. Si hablamos de objetos más pequeños, digamos de 100 metros y mayores, creemos que hay unos 50.000 y que hemos descubierto el 10%. Y si hablamos de objetos inmóviles más pequeños, objetos de 30 metros o un poco más, calculamos que hay unos 2 millones de esos objetos y que hemos descubierto mucho menos del 1%. Los mejores telescopios que estarán conectados online en la próxima década permitirán a los astrónomos identificar muchos más asteroides de todos los tamaños. Pero un asteroide de 30 metros de ancho en rumbo de colisión con la Tierra podría no ser descubierto hasta poco antes de su impacto. Y algo de ese tamaño tiene una potencia devastadora. La Tierra está plagada de pruebas de pasadas colisiones con asteroides. Y los científicos actuales trabajan febrilmente para averiguar qué nos espera. Saben que enormes rocas espaciales ya han borrado buena parte de la vida del planeta en el pasado. La buena noticia es que no impactan con mucha frecuencia. Hablamos de muchos millones de años. Y son lo bastante grandes como para que a través de nuestras observaciones sepamos dónde están. De modo que el aviso llegará con mucho tiempo. El mayor peligro viene de los objetos más pequeños. Son más habituales y más difíciles de encontrar. Imaginemos que uno de estos asteroides más pequeños se dirige hacia una ciudad. Puede que no la descubramos hasta tan solo unas horas antes del impacto, lo que dejaría poco tiempo para la evacuación y ninguna posibilidad de intentar su desvío en el espacio. Si mide unos 30 metros de ancho en el momento del impacto, chocará con la energía de una explosión nuclear de 5 megatones, 400 veces más potente que la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. En el momento del impacto contra la Tierra puede causar muchos daños, porque el cráter que se crea normalmente tiene 10 o 20 veces la anchura del objeto impactador. Así que hablamos de unos 300 o 500 metros, y varios kilómetros a la redonda del impacto se verían afectadas por los escombros que saldrían eyectados. Volarían un montón de cosas sobre nosotros. Pero incluso aunque el asteroide impactase a cientos de kilómetros de una ciudad, todavía podría crear el caos para sus millones de habitantes. Los suministros de comida a la ciudad se verían alterados drásticamente si el asteroide impactase contra una zona agrícola próxima. No solo es probable que muriesen todos los seres humanos, sino que arrasaría cientos de kilómetros cuadrados de cultivos. Destruiría todas las cosechas y crearía inestabilidad en el terreno durante mucho tiempo. Y los asteroides más pequeños ni siquiera necesitan impactar contra la Tierra para causar una destrucción generalizada.
En 1908, la onda expansiva de la explosión de un asteroide en la atmósfera arrasó unos 80 millones de árboles a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados en las proximidades del río Tunguska, en Siberia. Cuando un asteroide o un cometa se dirigen hacia la Tierra, se encuentran en primer lugar con la atmósfera y se aprietan, se comprimen. Y esa presión provoca que el asteroide o el cometa exploten. Esa explosión propaga la energía por una amplia región del suelo que está debajo. Por eso estas explosiones atmosféricas también son muy peligrosas. Pero la roca que causó toda esa destrucción podría haber sido incluso más pequeña de lo que se pensó en un principio. Cuando llegó a la atmósfera, el objeto de Tunguska tal vez medía solo unas docenas de metros de ancho, en lugar de los centenares que se pensó originalmente. En principio puede parecer algo bueno. Tunguska era más pequeño de lo que pensábamos. Pero en realidad es malo para nuestras predicciones de futuro porque hay más objetos pequeños que grandes. Un objeto pequeño puede causar muchos daños, y esos impactos ocurrirán más a menudo que los impactos de un objeto mayor. Así que puede que tengamos un impactador cada pocos siglos en lugar de cada pocos milenios. En el extremo inferior de la escala, por debajo de los 30 metros, las rocas espaciales a menudo son conocidas como meteoroides, en lugar de asteroides. Las estrellas fugaces son meteoritos que se queman en la atmósfera. A veces son filmadas por cámaras aficionados, cuando trozos pequeños impactan contra el suelo, contra coches o edificios. De hecho, la atmósfera de la Tierra recibe la visita de objetos del espacio exterior con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. Estoy aquí en esta cantera activa, junto a este montón de roca triturada, porque esta es más o menos la cantidad de material, de polvo, de arena y de piedras que llegan a la atmósfera de la Tierra cada día. Unas 100 toneladas, suficiente para llenar 6 o 7 de estos volquetes. Aquí tenemos una roca tamaño pelota de baloncesto. De media, unas 2 de estas impactan contra la atmósfera de la Tierra cada día. Después está el objeto tamaño coche pequeño. Imaginen este montón de rocas como un objeto único que impacta contra la atmósfera de la Tierra, más o menos del tamaño de un coche pequeño. Esto ocurre aproximadamente cada 2 semanas. Pero incluso algo tan grande probablemente arderá completamente antes de alcanzar la superficie de la Tierra. Un objeto normal que llegue a la atmósfera de la Tierra debe medir al menos 30 metros de diámetro para causar daños graves en la superficie. Pero 30 metros hacen una roca bastante grande. Es como desde el frontal del volquete hasta el cono naranja que está allí. En el otro extremo del espectro está el cráter de impacto confirmado más grande de la Tierra, situado en Bredford, Sudáfrica. Su diámetro es de casi 300 kilómetros y cambió drásticamente la Tierra cuando se produjo el impacto hace unos 2.000 millones de años. Seguramente envió una capa de material al espacio que posteriormente volvió e impactó contra la Tierra, provocando incendios, si es que quedaba algo por arder. Y los efectos climáticos del impacto seguramente duraron décadas. Los océanos estaban completamente acidificados. Había toneladas de hollín en la atmósfera, algo que no nos gustaría ver hoy para nada. Para la vida primitiva de la Tierra en aquel momento fue un fenómeno de extinción importante, que dejó un cráter más del doble mayor que el que eliminó a los dinosaurios. El cráter sudafricano no se descubrió hasta la década de 1990, dado que la mayoría de sus rasgos se habían erosionado a lo largo de los 2.000 millones de años posteriores. Pero las fotos obtenidas desde el espacio revelaron su existencia. Una región montañosa en el centro del cráter hizo pensar inicialmente a los científicos que había habido actividad volcánica en la zona. Pero en realidad es lo que se conoce como pico de rebote central, un rasgo característico de los cráteres que miden 150 kilómetros de ancho o más. A medida que aumentamos de tamaño, la energía del impactador es tan alta que cuando entra, la roca básicamente actúa como si no tuviese fuerza.
Y lo que tenemos es algo muy parecido a lo que ocurre cuando arrojamos una piedra al agua. Vemos el pico del rebote, cuando el agua baja y vuelve a subir. Pero como es roca, se solidifica y vemos un montón de estos picos centrales en la Luna y por todas partes en el sistema solar. Pero hay otros asteroides grandes que han impactado mucho más recientemente. Incluso más que el asteroide que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años. 30 millones de años después, otro enorme asteroide impactó contra la costa este de América y ayudó a formar lo que hoy se conoce como Bahía de Chesapeake. Vemos restos que son prueba de ese impacto por todo el litoral oriental, hasta Nueva Jersey y Nueva York por el norte, y similares en el sur. El cráter de 90 kilómetros de ancho estuvo oculto bajo el agua hasta que la exploración petrolífera confirmó su existencia en la década de 1990. Y dado que el asteroide impactó justo en la costa, creó un enorme tsunami. Parece que las olas pudieron alcanzar entre los 15 y 45 kilómetros de altura, y serían olas muy grandes. Los montes Apalaches rondan los 1000 metros de altura. Así que aunque buena parte de las olas disminuyeron de altura según avanzaban tierra adentro, hablamos de mucha agua, que bien podría haber inundado los Apalaches y el actual valle del río Ohio. Y si ese mismo impacto ocurriese hoy, la costa este jamás volvería a ser la misma. El ataque de un asteroide tiene poder para matar en el acto a millones de personas. Los mayores impactos pueden causar incluso catástrofes globales y amenazar la propia existencia de la humanidad. Por eso el estudio de los asteroides es una de las máximas prioridades de la ciencia. Hace 35 millones de años, un enorme asteroide impactó contra la costa este de América. El cráter de 90 kilómetros de ancho estuvo oculto hasta hace muy poco bajo la bahía de Chesapeake. Sus efectos fueron devastadores. Pero, ¿qué pasaría si se produjese ese mismo impacto hoy? Borraría toda la costa este, básicamente por medio de una combinación de tsunamis, ondas expansivas y efectos térmicos. Además, proyectaría enormes cantidades de material de eyección que se propagaría a grandes distancias y provocaría incendios forestales. Millones de personas morirían en el acto o poco después del impacto. Pero las consecuencias irían mucho más allá, debido a la desorganización que reinaría en toda la región en cuanto a cultivos, comunicaciones, etc. Evidentemente, el centro de nuestro gobierno está en la costa este. Pero según apuntan los fósiles descubiertos recientemente, el asteroide de 1,5 kilómetros de ancho de la bahía de Chesapeake no parece haber tenido los mismos efectos globales que las extinciones masivas provocadas por el asteroide de 10 kilómetros que mató a los dinosaurios. El impacto que creó la estructura de la bahía de Chesapeake hace más de 30 millones de años fue enorme, pero tenía solo una pequeña parte de la energía liberada durante el impacto del Yucatán hace 65 millones de años. El impacto se quedó justo al límite de generar efectos globales, justo en el umbral de lo necesario para producir una extinción masiva. Debido a ese poder destructivo, es crucial saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y eso significa acercarse lo máximo posible. En 2001, la misión de la NASA NEAR tenía como objetivo únicamente orbitar el asteroide Eros. Pero una vez que llegó allí y cumplió los objetivos de su misión, se tomó la decisión de intentar aterrizar. Eso es algo muy curioso. Es como una exploración de las de antes. Decidieron intentarlo y lo hicieron. Las imágenes de la aproximación y aterrizaje ofrecieron a los científicos una perspectiva mucho más detallada de la superficie de un asteroide de la que habían disfrutado hasta entonces, con algunos resultados inesperados.
Una de las sorpresas que nos llevamos observando estos cuerpos pequeños es que tienen geología. Tenía rasgos tectónicos y parecía que se habían producido corrimientos y fenómenos de erosión en su superficie, y había cráteres de impacto y piedras grandes por todas partes. Imaginemos que un asteroide pequeño impacta contra uno mayor, se estrella contra él, levanta un montón de escombros que después se asientan lentamente, y esos escombros quedan esparcidos por toda la superficie. La nave espacial NIAR incluso transmitió desde la superficie información a la Tierra durante 2 semanas. Pero ha perdido la conexión por radio con la Tierra, así que se quedará allí en silencio durante millones de años. El explorador de asteroides Hayabusa de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa ha superado recientemente a NIAR. Es la primera nave espacial que ha conseguido aterrizar en un asteroide y regresar a la Tierra. Llegó en junio de 2010, tras un viaje de ida y vuelta de 6.500 millones de kilómetros. Como estaba planeado, la mayoría de la nave espacial se quemó en la atmósfera de la Tierra, pero la cápsula de muestras aterrizó con éxito en el rural australiano. Incluso hoy, todavía no está claro si hay muestras diminutas presentes. El minucioso examen de la cápsula continúa. Es un proceso largo, pero el equipo es optimista. Creen que extraeremos grandes datos de las primeras muestras de asteroide que han llegado a la Tierra. Para un geoquímico, un par de microgramos de material es suficiente para hacer un análisis detallado de composición química y mineralogía. Antes incluso de que regresase Hayabusa, ya estaba en marcha otra misión a un asteroide. 3, 2, 1, ignición y despegue. Tras su lanzamiento en 2007, la nave espacial Dawn o Amanecer de la NASA va camino de 2 de los asteroides más grandes del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Dawn llegará a Vesta, de 515 kilómetros de ancho, en 2011. Lo orbitará durante un año y después llegará a Ceres, de 1000 kilómetros de ancho, en 2015. No podríamos encontrar 2 asteroides más diferentes entre sí. Ceres creemos que es relativamente húmedo, tal vez tenga hielo bajo la superficie. Y el otro, Vesta, creemos que es lo contrario. No tiene minerales hidratados de ningún tipo ni hielo. Toda su vida ha estado tan caliente que se cree que está formado por capas. Una capa superficial, un manto y un núcleo, más o menos como la Tierra. Todas estas misiones revelan que los asteroides están formados por una variedad de materiales mucho más amplia de lo que pensábamos en un primer momento. En los asteroides hay una enorme variedad. Algunos son ricos en hierro o en níquel, como esta pesa de hierro. Otros son muy similares a esta roca terrestre. Son de piedra, rocosos. Y otros son una combinación entre los de hierro y los de piedra. También tenemos cosas exóticas, como montones de escombros que son como si tuviésemos un puñado de grava, pero que se ha unido debido a la gravedad en una especie de asteroide grande. También tenemos excometas. Estos se han deshecho de todo su hielo y solo queda un material de grano fino que se agrupa en una bola porosa, casi esponjosa. Pero los asteroides nos sorprenden en otras cosas, además de en su composición. La misión Galileo, camino de Júpiter, pasó por un asteroide llamado Ida y descubrió que tenía una luna pequeñita llamada Dáctil. Esto fue una gran sorpresa, y ahora hemos descubierto que no se trata de un incidente aislado. Los asteroides tienen sus propias lunas, a veces varias lunas. Estamos aprendiendo además que muchos asteroides viajan en parejas o incluso de 3 en 3. Y eso supone un nuevo campo de observaciones y de aspectos nuevos que debemos comprender. Saber cómo se agrupan los asteroides y de qué están hechos es algo que va más allá del interés científico. Imagínense que en el futuro un asteroide enorme, letal, se dirige a toda velocidad hacia la Tierra. Hay que desviarlo para que la humanidad sobreviva. Pero si no sabemos exactamente de qué está hecho el asteroide, los esfuerzos para salvar el planeta podrían volverse contra nosotros. El impacto de un asteroide puede provocar más destrucción que prácticamente cualquier otro desastre natural.
Pero es también uno de los pocos ejemplos de la furia de la naturaleza que tal vez podamos evitar. Imagínense que en el futuro un enorme asteroide se dirige hacia la Tierra a 110.000 kilómetros por hora. Las agencias espaciales internacionales han preparado y lanzado un cohete conjunto para intentar salvar a la humanidad. El truco está en conocer al enemigo. ¿Está formado por hierro macizo? ¿Está formado por trozos de roca? ¿Está formado por un montón de escombros? ¿Es una bola fofa excometa? Porque si chocamos contra un trozo de hierro macizo con una nave espacial, reaccionará de forma muy diferente que un objeto esponjoso. El asteroide resulta estar formado por un montón de escombros. Es lo bastante blando para absorber casi todo el impacto del cohete y para continuar en su rumbo de colisión contra la Tierra. Además, es lo bastante grande para no quemarse en la atmósfera. Impacta y cambia para siempre la vida en nuestro planeta. Este es el precio que podríamos pagar si no aprendemos lo máximo posible sobre la variedad de asteroides de nuestro sistema solar. Pero al menos con los asteroides grandes deberíamos estar avisados con años o décadas de antelación de su llegada. Con los cometas, incluso con los enormes, el tiempo de aviso se medirá en meses. ¿Por qué? Eso es lo que Clayton de Atlanta, Georgia, quería preguntarnos. Así que nos envió un correo electrónico. ¿Por qué habría mucho menos tiempo de aviso si un cometa fuese a impactar contra la Tierra comparado con el que hay con un asteroide? Buena pregunta, Clayton. A todos nos gustaría saber cuándo podría impactarnos algo. El caso es que los asteroides están tan cerca que podemos seguir su órbita con precisión. Eso significa que podemos hacer predicciones muy precisas de dónde estarán con decenas e incluso siglos de antelación. Y eso significa que podríamos desviarlos antes de que llegasen a la Tierra. Pues bien, un cometa llega de las profundidades exteriores del sistema solar y no empieza a brillar lo suficiente para que lo veamos hasta que se encuentra a unos 6 meses o un año de nosotros. Apenas hay predicción. Afortunadamente, la mayoría de objetos que podrían impactar contra la Tierra son asteroides, no cometas. Y podemos seguirlos con bastante precisión. El hecho de que los asteroides tengan una posibilidad mucho mayor de destruir la vida en la Tierra en el futuro es una de las principales razones por las que es tan importante estudiarlos con misiones no tripuladas. Pero en abril de 2010, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció un reto mayor si cabe. By 2025, we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon into deep space. So we'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. En mi experiencia como profesor universitario he constatado que las generaciones jóvenes siempre quieren ir más lejos. Sí, mis abuelos fueron a la Luna, vale, pues iremos más lejos. Y esa era una parte del mensaje del presidente. Tenemos que hacer que la NASA vuelva a explorar el espacio profundo. Una misión tripulada a un asteroide será muy diferente de las misiones lunares del pasado. En algunos aspectos será más fácil y en otros mucho más difícil. Sea cual sea el asteroide que visiten los astronautas, probablemente estarán mucho más lejos de la Tierra que la Luna. De modo que el viaje posiblemente durará meses, en lugar de los 8 días que se tardan en llegar a la Luna. Pero en el viaje de ida y vuelta en realidad se usará menos combustible que en una misión de alunizaje. Cuando viajas a la Luna, estás ante un cuerpo con una gravedad propia importante. Tienes que usar más combustible para frenarte con seguridad y descender hasta la superficie. Cuando te diriges a un asteroide con una gravedad muy baja, aunque tienes que ir más lejos para llegar hasta él, no tienes que gastar tanto combustible para maniobras como bajar a su superficie. Y necesitas menos capacidad de propulsión cuando abandonas el asteroide para volver a la Tierra. Pero aterrizar sobre la superficie de un asteroide supondrá un reto mucho mayor que alunizar. Se parece más a atracar que a aterrizar. Pero hay cierta gravedad, así que hay que manejar ese poco de gravedad. Y además tienes que anclar, amarrarte. Cuando estás en la gravedad de la Luna, 1/6 de la Tierra, no tienes que agarrarte.
Explorar un pequeño asteroide giratorio será mucho más difícil para los astronautas que saltar por la Luna. Será más similar a un paseo espacial. El concepto de arriba y abajo es un poco confuso, y hay que tener cuidado a la hora de dar un paseo por el asteroide, porque la gravedad del asteroide es muy leve. Un buen salto puede ponerte en órbita alrededor del mismo, o incluso lanzarte a velocidad de escape y que salgas despedido del asteroide completamente. Tienes que asegurarte de que estás bien atado. Pero dado que los rovers ya han demostrado su eficacia en la exploración de otros mundos, ¿hay alguna razón de peso para enviar astronautas a un asteroide? Los astronautas, los exploradores, las personas interesadas en el espacio, todos quieren ver cómo es en persona a través del ojo humano, y ese día se acerca. Los robots pueden hacer muchas cosas, y ya las han hecho en la exploración espacial, pero no hay mejor geólogo que un ser humano. Ser geólogo y explorar un asteroide, ser capaz de reconocer la historia de una región en particular, observar tipos familiares de formaciones geológicas, todo eso son cosas que quieres hacer. Quieres tomar muestras de una roca, no de la que está al lado. Los asteroides también son importantes por los recursos que podrían contener. Año 2050. Una tripulación de astronautas acaba de aterrizar con su nave espacial sobre un asteroide. No han venido para explorar. Solo es una parada en boxes. Pero ¿qué tipo de recursos valiosos podría haber en este pequeño mundo rocoso? El ataque de un asteroide puede eliminar a especies enteras, humanos incluidos. Pero en lugar de aceptar ese destino, los científicos intentan aprender lo suficiente sobre ellos para evitar el desastre. Y los asteroides que no se dirigen hacia la Tierra podrían acabar siendo incluso útiles. Una de las razones para visitar asteroides y estudiarlos es que podrían contener recursos que podrían ser útiles para futuros exploradores humanos. Y entre los más importantes está el hielo, el agua. Necesitaremos el hielo para vivir y poder beberlo y usarlo en un sentido práctico. Año 2050. Una tripulación que viaja camino de Marte se ha detenido en un asteroide para repostar agua y otros suministros. El oxígeno del agua puede separarse para rellenar los tanques que permiten respirar a la tripulación. Pero esta estación de servicio rocosa tiene más cosas todavía que ofrecer. En un futuro podremos llegar a esos asteroides, descomponer el agua y usar el hidrógeno y el oxígeno como combustible para llevar a las naves espaciales más lejos todavía. E incluso podría haber materiales valiosos que llevar de vuelta a la Tierra. Elementos tan raros y vitales para el avance tecnológico que podrían ser causa de guerras futuras. Algunos asteroides tienen platino y titanio y elementos terrestres raros que son importantes en muchos aspectos de la electrónica. Se denominan raros porque escasean en la Tierra y puede que no escaseen en algunos tipos de asteroides. Pero la razón más importante para investigar a los asteroides sigue siendo su capacidad para matar en el acto a millones de personas o para borrar a la raza humana de un plumazo. Para contrarrestar esta amenaza, la NASA lanzó la misión WISE en diciembre de 2009. El explorador infrarrojo de campo amplio ya ha encontrado 25.000 asteroides y más de una docena de cometas que eran demasiado oscuros para detectarlos con luz visible. Está observando todo nuestro sistema solar. Confían en que escudriñe el 99% del cielo e intentar hacer un mapa de estos objetos cercanos a la Tierra, de estos asteroides que en el pasado no hemos encontrado. Puede que ello nos ayude a averiguar si hay alguno en rumbo de colisión con la Tierra. Y aunque es algo que normalmente no sale en primera página de prensa, ya ha habido bastantes asteroides que han pasado cerca de la Tierra. En abril de 2010, un asteroide de 20 metros de ancho pasó a 355.000 kilómetros de la Tierra, una distancia inferior de la que separa a la Tierra de la Luna.
Y unos meses antes, un asteroide de 7 metros pasó mucho más cerca. En invierno de 2009, en noviembre, hubo un asteroide que pasó tan cerca de la Tierra que estuvo a solo 13.000 o 15.000 kilómetros en su punto más próximo. Y no lo supimos hasta que estuvo muy cerca. Es la misma distancia que separa a Los Ángeles, en los Estados Unidos, de Mumbai, en la India. Y en 1972, la cámara de un turista que visitaba el Gran Tetón en Wyoming captó un paso mucho más próximo de un objeto de tamaño similar. Aquel suceso fue lo más cerca que se puede estar de una colisión sin que llegue a ocurrir. En su entrada iba camino de chocar contra la Tierra, pero se desvió en la atmósfera debido a la presión del aire, como un guijarro que sale despedido de la superficie de un lago. Fue un buen toque de atención. Y entonces, en octubre de 2008, se produjo un impacto pequeño y aparentemente inofensivo en un confín remoto de Sudán, en África, pero que representó un gigantesco paso adelante para la ciencia de la predicción de los impactos de asteroides. Se descubrió un asteroide pequeño y se predijo que aterrizaría en Sudán al día siguiente, y lo hizo. Se trata del primer caso en el que se descubre un objeto y se predice que aterrizará en un lugar y un momento concreto. Y de hecho, posteriormente se encontrarían fragmentos de ese objeto en el desierto. Pero ese fue tan solo un pequeño impacto con un día de aviso. Hoy sigue debatiéndose sobre si podremos identificar y desviar algo capaz de infligir daños catastróficos a la Tierra. Los científicos creen que todavía hay millones de asteroides sin identificar ahí fuera, capaces de destruir una ciudad o algo peor. ¿Serán capaces de averiguar cuáles se cruzarán en nuestro camino? ¿Y seremos capaces de evitar que se estrellen contra la Tierra? Las apuestas no podrían estar más altas. Cada nuevo descubrimiento en el mundo de los asteroides no es solo un avance científico, sino una oportunidad de aumentar las posibilidades de supervivencia de la raza humana. Crearía un cráter de más de 3 kilómetros de ancho. Si Apophis impactase contra una ciudad, adiós a esa ciudad y a sus alrededores en 150 kilómetros. La onda expansiva, la explosión, los vientos, el material eyectado y el enorme terremoto que se produciría se expandirían y se sentirían en una zona enorme. Cuando se descubrió a Apophis en 2004, las probabilidades iniciales de un impacto eran de 1 entre 37. Pero esas posibilidades han descendido con el paso de los años, a medida que los científicos han conseguido una perspectiva mejor de su trayectoria. Comparemos el proceso de determinación de la órbita del asteroide y la predicción de huracanes. Cuando un huracán nace, no sabemos exactamente a dónde irá. Vamos obteniendo datos y 1 o 2 semanas después ajustamos nuestras predicciones. Pues más o menos lo mismo ocurre con asteroides y cometas. Cuantas más observaciones hacemos a lo largo del tiempo, mejor sabemos dónde estará el objeto en el futuro. Por eso hoy las posibilidades de impacto sobre la Tierra, de solo 1 entre 250.000, son mucho más reducidas que la predicción original de 1 entre 37. Pero incluso aunque Apophis no impacte contra la Tierra, no hay duda de que al final lo hará otro objeto. Es un desastre que las agencias espaciales se toman muy en serio. En julio de 2010, un grupo de asesoramiento de la NASA recomendó la creación de una oficina de defensa planetaria para estudiar cómo detectar y desviar a un... El universo. Ataque de asteroides. Es el año 2029. Y un asteroide al que los científicos siguen desde hace décadas pasa cerca de la Tierra.
La anchura del asteroide ronda los 3 campos de fútbol. Se llama Apophis, por el antiguo dios egipcio de la destrucción. Según las últimas predicciones, Apophis no impactará contra la Tierra en 2029. Pero a su paso por una zona de espacio próxima, pero aparentemente indeterminada, la comunidad científica mundial está en alerta máxima. Los astrónomos han delimitado una zona muy pequeña de espacio. Y si a Apophis se le ocurre pasar por esa zona, se producirá la colisión con la Tierra en 2036. Al principio había oscuridad. Y entonces, una explosión produjo el nacimiento de una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, increíbles y letales secretos del lugar al que llamamos universo. Ya han eliminado a los dinosaurios y a otras muchas especies. Y no hay duda de que volverán a atacar. Sería un desastre de proporciones más que bíblicas. Investigar a los asteroides no es una cuestión solo de ciencia, Los asteroides serán uno de los mayores problemas de la humanidad. sino de supervivencia. Cuanto más sepamos antes de que lleguen, mejor preparados estaremos para intentar algo. Prepárense para conocer los últimos descubrimientos sobre asteroides y los nuevos y atrevidos planes para ir a donde ningún ser humano ha ido jamás. Y esta zona tan pequeña de unos 750 metros de largo y menos de 50 de ancho se denomina el ojo de la cerradura. Un equipo internacional de agencias espaciales lanza un cohete para encargarse de Apophis. No hay que volarlo con una bomba nuclear. Primero, porque para eso haría falta mucha energía y porque se crearía una enorme cantidad de fragmentos que saldrían en dirección a la Tierra. Lo deseable es darle un pequeño empujoncito que cambie ligeramente su trayectoria y así no tendremos una colisión. Pero es posible que esa roca espacial de 30 millones de toneladas sea simplemente demasiado enorme. La colisión no desvía lo suficiente el asteroide de su rumbo. El impacto de 2036 es miles de veces más potente que la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. El cráter inmediato es tan grande como la isla de Manhattan.